Y en la Radio Mundial Adventista estamos comprometidos con el desarrollo integral. Es por eso que a través del ingeniero Ricardo Obregón se abre este espacio para estar al día con las finanzas a través de la iniciativa finanzasbiblicas.com. Y es un gusto para mí saludar a esta hora al ingeniero Ricardo Obregón desde las hermosas montañas del eje cafetero colombiano. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a la Radio Mundial Adventista. Buenos días, Henry. Qué gusto poderlo nuevamente estar acompañando aquí en Radio Mundial Adventista a esta hora. Sí, hoy está haciendo un clima espectacular por aquí, está haciendo un viento genial para que se animen a visitar aquí el eje cafetero. Por supuesto que sí, ya está la invitación allí. La escuchamos desde diferentes regiones del país, en el norte de Colombia. Y para el tema de hoy tenemos el siguiente enunciado: 10 hábitos bíblicos de los millonarios. ¿Los millonarios leen la Biblia, ingeniero? Resuelva usted la duda y inicie con su tema. Muy bien. Aunque el tema de hoy se llama los 10 hábitos bíblicos de los millonarios, no significa que quienes leen la Biblia necesariamente, o creen en Dios son millonarios o viceversa, ¿sí? No necesariamente uno incluye el otro. Sin embargo, si hay 10 hábitos que practican los millonarios y que están en la Biblia, y que se ha comprobado que quienes practican estos hábitos que están en la Biblia, inevitablemente tarde o temprano pues van a volverse millonarios o van a adquirir cierto nivel de prosperidad, cierto nivel de comodidad. Así que pues a mí, cuando yo empecé a estudiar este tema de la gestión financiera con principios bíblicos, fue algo que me llamó mucho la atención, porque normalmente nosotros desconectamos la parte bíblica de la parte práctica y particularmente del dinero. Y esto por diferentes razones. Nos han enseñado que no necesariamente es algo bueno o cosas así. Pero es interesante que las personas, a pesar de que desconozcan o rechacen la Biblia, en este tipo de aspectos sí que la aplican, y la aplican, como se dice, a rajatabla. Entonces vamos a estudiar 10 principios que son relativamente sencillos de empezar a practicar, porque yo soy de los que creo que los principios sencillos son los que más resultados tienen, y porque son los que más fácil podemos precisamente empezar a realizar. Así que y yo quiero invitarlo a usted hoy a que empiece a decidir, empezar a dar pequeños pasos a practicar esos hábitos, y por eso yo llamo hábitos, porque son cosas que se van repitiendo, son cosas que hago yo todos los días. Y esas pequeñas cosas que voy yo haciendo son las que me van a acercar a los resultados, a los grandes resultados que van a impactar mi vida. Así que voy a comenzar de una vez con el primero. El primer hábito que tienen los millonarios y que tienen las personas que pues ya han prosperado financieramente, pero que están en la Biblia. Y el primero es que son ávidos lectores. Usted puede decir, ¿pero cómo así? Eso lo dice la Biblia. Sí, de hecho la Biblia nos insta a adquirir más conocimiento, a adquirir, a agrandar las cosas que nosotros manejamos, gestionamos. De hecho, Proverbios 1:5 dice: el sabio escuchará y aumentará su aprendizaje, y el entendido adquirirá consejo. La lectura nos hace crecer profesionalmente, nos hace crecer mentalmente, y aparte de eso, pues cuando nosotros leemos, no solamente adquirimos conocimiento, sino adquirimos el conocimiento de otros. Y eso es clave a la hora de salir adelante. Algo que nosotros tenemos que aprender, y que lamentablemente como seres humanos nos cuesta mucho, es aprender de los errores de otros. Nosotros solemos aprender de nuestros propios errores, y espero que usted hoy esté aprendiendo de sus propios errores. Pero es más sabio aquel que aprende de los errores de otros. Y cuando uno lee un buen libro o hace una mentoría, porque hoy en día ya se ha popularizado esto de la mentoría, que es como la versión acelerada de un libro. Pero es básicamente el mismo principio. Cuando yo aprendo de los errores de otros, cuando alguien escribió un libro, es porque aprendió de sus errores y dijo: hey, voy a escribir este libro para que las personas aprendan de mis errores y no cometan los mismos errores que yo cometí, y puedan salir adelante más rápido y no tengan que caer en el mismo lugar donde yo caí. Entonces, si usted es hoy alguien que le gusta leer y leer particularmente cosas productivas, yo quiero invitarlo a que continúe en este hábito. Y si no lo está haciendo, propóngase leer, así sea 5 minutos diarios. Propóngaselo todos los días, leer algo que lo construya. De hecho, suelo motivar a las personas que en el momento de su devocional tengan una parte espiritual y una parte constructiva, porque nosotros a veces separamos estas dos cosas.
Y entonces en nuestro devocional solemos en la mañana, o algunos lo hacen vespertino, simplemente hacer algo que nos conecte con Dios, y está bien, y felicitaciones por eso. Sin embargo, yo tengo que empezar a conectar mi vida espiritual con mi vida material. Yo no puedo desligarlas, porque Dios es un Dios presente, es un Dios que se preocupa por cada una de las cosas, incluso pequeñas, como lo dice Deuteronomio 4. Nosotros en Deuteronomio 4 encontramos esa lección, que Dios se preocupa por las cosas pequeñas, y yo tengo que conectar eso con las cosas pequeñas. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos en todo, que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma, dice eso, 3 Juan 1. Entonces, yo quiero invitarlo hoy que se empiece a preocupar por aprender más, por leer más, ¿sí? Tal vez en lugar de dedicarle media hora, 1 hora a las redes sociales, ¿qué tal si le quitamos un pedacito a las redes sociales y lo dedicamos a la lectura? Búsquese usted un libro de algo que le apasione, que le guste, ojalá no sea una novela, cosas así, sino cosas que lo construyan. Usted quiere aprender a vender, quiere aprender a pensar más positivamente, quiere aprender algún oficio. Esto lo practican los millonarios. Estar en esta sed, en esta hambre de conocimiento, y eso entonces los hace prosperar. Segundo, los millonarios han aprendido a retrasar la gratificación. Eso de la gratificación instantánea no dice, gratificación diferida o retrasada. Y lo encontramos en Proverbios 21:5. La Biblia nos dice, los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, pero todo lo que es precipitado ciertamente lleva a la pobreza. Cuando nosotros hacemos las cosas muy rápido o nos gustan los resultados rápido, generalmente tienen malas consecuencias, ¿sí? Y por eso es que hay ciertos negocios que han prosperado mucho y han hecho fracasar a otros. Los conocidas pirámides, sistemas Ponzi y cosas así, porque nos gusta la recompensa rápida, ¿sí? O por ejemplo, vamos a la salud. Entonces yo quiero la satisfacción, me dio un antojo y entonces quiero ya satisfacerlo. Entonces esto me trae mis problemas. Y Eclesiastés 7:8 me dice, mejor es el fin de un asunto que su principio. Ojo, la consecuencia, el esperar un poquito es más positivo que el principio. Mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces yo tengo que aprender a esperar. Y de niños a veces no nos enseñaron esto. Y nosotros tenemos que aprender a veces de adultos a gestionar la paciencia, a esperar. Que incluso a veces un ejercicio que le pongo mucho a las personas es decir, ok, a veces a nosotros se nos antojan cosas. Y eso no se sienta culpable de eso, porque los seres humanos naturalmente nos antojamos de cosas, ya sea va caminando por allí, algo le gustó, eso es normal. Sentimos atracción por las cosas que nos gustan, o incluso por cosas saludables, cosas buenas, porque no piense que esta atracción es solamente por cosas dañinas, ¿no? También por cosas saludables. Piense, uy, esa manzana se ve deliciosísima, pero entonces diga, ok, voy a coger esta manzana, pera o lo que quiera, y en lugar de comérsela en esos momentos, voy a decir, tengo ganas, pero voy a empezar a ejercitar mi voluntad y voy a decir, hoy no. Voy a esperar y me la voy a comer hasta tal hora. Puede ser algo positivo para usted en ese momento. Puede ser, incluso puede tener hambre. Pero el hecho de empezar a ejercitar esto me ayuda a fortalecer mi voluntad y aprender a retrasar la recompensa. Por eso yo suelo también recomendar lo que llaman hoy en día el ayuno intermitente, porque básicamente eso nos ayuda a gestionar y a promover, a ejercitar esto de la gratificación instantánea, dejarlo a un lado y empezar a retrasarlo un poquito. Sé que los millonarios saben hacer esto. Tercero, saben elegir sus relaciones muy suavemente. Ellos son muy cuidadosos con quién se relacionan. Y la Biblia hace mucho énfasis en esto. Y aquí escogí apenas un versículo, pero la Biblia hay varios versículos alrededor de esto. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay un dicho que tengo que dice, si usted se junta con 5 fumadores, usted será el sexto. Si usted se junta con 5 tomadores, usted será el sexto. Pero si usted se junta con 5 millonarios, usted será el sexto. Así que rodearnos de personas que sean más que nosotros, que tengan las mismas aspiraciones que nosotros, que tengan los mismos sueños que nosotros, los mismos objetivos, las mismas metas, los mismos propósitos. Eso nos ayuda. Por eso es bueno congregarnos periódicamente con personas que nos aporten. Propóngase rodearse de personas que le aportan a su vida, que lo hacen crecer, que lo ayudan
a seguir adelante, a lograr nuevos retos, nuevas metas. Y eso los hace creer. Y los millonarios saben eso muy bien. Sé que ya llevamos tres. El primero, son ávidos lectores. El segundo, saben retrasar la gratificación. Y el tercero, saben elegir sus relaciones. Y fíjense que estos tres no son complicados, son relativamente sencillos. Pero el impacto que tienen en nuestra vida es impresionante. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que empiece al menos estos tres. Vamos por el cuarto. Evitar las deudas. Y esto lo hemos repetido aquí muchas veces. Y usted puede decir, pero es que los millonarios se endeudan. No, los millonarios no se endeudan. Entonces, y Proverbios 22:7 es un texto clave y dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Para nadie es un secreto que tomar una deuda es volvernos esclavos. Y usted puede decir, no, pero es que incluso yo pido prestado, pero solamente de mi familia. Pero es que cuando nos reunimos con la familia y le debemos a alguien, la comida no sabe igual, la compañía no sabe igual. Y si nos prestó y tenemos hijos, entonces ya la marca de la ropa de los hijos ya es un problema. Y ahí empiezan los problemas. No, evitemos las deudas. Dios sabe muy bien que cuando nosotros nos endeudamos, empezamos a ser esclavos. Empezamos a ser siervos de que nos prestan y nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Así que evitemos las deudas a toda cosa. Y los millonarios saben muy bien y ellos son de los que cuando van a comprar algo, lo compran en efectivo. Y vamos a encontrar fenómenos donde la financiación es porque yo ya tengo el dinero. Entonces funciona un poquito diferente a lo que nosotros manejamos. Normalmente nosotros pedimos prestado porque no tenemos el dinero. Los millonarios cuando piden prestado, por así decirlo, la figura es un poquito diferente, es porque ya tienen el dinero y se lo buscan apalancar. Entonces no funciona de la manera en que nosotros nos han enseñado y nosotros tenemos que empezar a vivir sin deudas, cero deudas. Mentalícese, yo no voy a endeudarme jamás en mi vida. Y los millonarios han aprendido que las deudas les van a quitar paz, les van a quitar dinero, salen más caras, en fin. Muy bien. Quinto. Bueno, antes quería un versículo antes de las deudas. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, lo dijo el apóstol Pablo, sino amaros los unos a los otros. Muy bien. Quinto, presupuestar. Y Lucas 14:28 es un texto que nos enseña claramente lo que es el presupuesto. Nosotros no podemos dejar la vida, que vayamos por la vida sin ton ni son allí a lo que venga la vida todos los días y pues diciendo, no, yo voy a vivir la vida y pues todos los días me las arreglo como pueda. No. La Biblia nos enseña que yo debo organizar, debo planificar, debo presupuestar. Dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Nosotros necesitamos empezar a aprender que en nuestra vida necesitamos proyectar, avanzar y planificar de acuerdo con eso. Entonces, si yo quiero algo tan simple como, digamos, dentro de mi presupuesto, quiero comprarme un computador, ¿sí? Y entonces, tal vez con el salario que me gano en este momento no me alcanza, no me queda para comprármelo de una vez. Ok, en lugar de pasar una tarjeta de crédito, que eso me va a incrementar el costo cerca del 20, 30, 40% según como esté la tasa de interés, más bien yo ahorro, planifico y empiezo a decir, ok, ¿cuánto necesito para eso? Y empiezo yo a hacer las cuentas y lo adquiero cuando pueda. Y ya vamos a hablar acerca de precisamente el siguiente punto está relacionado. Entonces, si yo quiero conseguir una casa o algo tan simple, quiero construir una familia. Entonces, yo recuerdo que a los 13 años hicimos un plan con Dios, ¿sí? Y en donde yo le decía, Señor, yo quiero formar una familia, pero lo quiero hacer bajo las siguientes condiciones. Y tal vez fue una de esas decisiones que yo tomé pronto en la vida y le doy gracias a Dios porque me permitió tomar esa decisión pronto y planificar mi vida de acuerdo con eso. Entonces, yo le dije, Señor, yo no me quiero casar, no quiero conseguir novia, incluso antes de haberme graduado de la universidad. Entonces, cuando yo empiezo a planificar mi vida, empiezo yo a tomar decisiones y antes, ok, si no me había graduado, entonces no iba a hacer ningún intento de formar una familia porque habíamos hecho un acuerdo con Dios. Ese era el plan de vida que me había construido. Y a veces a las muchachas también les digo lo mismo. ¿Usted se quiere casar o no se quiere casar? ¿Cuándo se quiere casar? De acuerdo con eso, actúe. Porque si dice, no, yo no quiero construir una familia, hoy en día es común que alguna persona diga, no quiero casarme. Entonces, ¿para qué tiene novio, por ejemplo? Entonces, no estoy siendo congruente con los planes de vida que tengo yo. Esto de la planificación del presupuesto
obviamente aplica para las finanzas. Si yo quiero conseguir algo, tengo que presupuestarlo y tengo que yo saber cuánto me va a gastar de alimento, cuánto me va a gastar para educación, para transporte, para todos los rubros que tengo yo en mi diario vivir. Y eso me va a permitir a mí pasar al sexto punto, al sexto hábito, que es precisamente vivir por debajo de mis posibilidades. ¿Y qué implica esto? Que si yo gano, pongámosle en pesos colombianos, 1.000.000 de pesos, para poner el número redondo, pues tengo que vivir con 1.000.000 de pesos o menos. Yo no puedo aspirar a vivir por encima. Si yo gano 1.000.000, yo tengo que aprender a vivir con esto. Si mi desayuno es una tajada de pan con un chocolate, ese es mi desayuno. Yo no puedo gastarme más de lo que estoy ganando. Eso me va a meter en problemas y va a ser insostenible la vida. ¿Y esto qué implica? Que en el momento que yo aprendo a vivir con poco, la Biblia me enseña en Mateo 25 que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Entonces me va a empezar a quedar y yo tengo que empezar a construir algo que ya nosotros los coaches financieros llamamos fondo de emergencias. ¿Qué significa? En donde yo empiezo a apartar un poco de dinero, y esto lo practican los millonarios. Todo millonario tiene su fondo de emergencias. Todo millonario sabe vivir por debajo de lo que gana. Entonces usted dice, no, pero es que ya tiene plata, ¿cómo no le va a alcanzar? No, es que nosotros nos hemos equivocado y creemos que entonces necesito ganar más para poder vivir mejor. No, yo tengo, el principio bíblico es claro, yo tengo que aprender a vivir, a ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo más. Entonces, yo cuando aprendo a gestionar este 1.000.000 de pesos y vivo con este 1.000.000 de pesos, cuando gane 2, no significa que entonces ahora puedo gastarme 2, no, yo sigo viviendo con el 1.000.000 de pesos. Entonces ya me está quedando 1.000.000 y ahí es donde está la diferencia. El millonario no se construye por lo mucho que gana, sino por lo mucho que le queda mes a mes. Y quiero que usted se grabe esto, el millonario no se construye por lo mucho que gana, sino por lo mucho que le queda todos los meses. Si yo me gasto todo, pues no me va a quedar nada. Entonces el millonario sabe gestionar su dinero, sabe hacer un buen presupuesto y entonces sabe que tiene que vivir por debajo de sus posibilidades. Tiene un fondo de emergencias que en caso dado, porque es que no conocemos el futuro. Si algo sucede, entonces yo puedo ir a mi fondo de emergencias, sacar el dinero y pagar porque se me dañó el computador, porque se me dañó el celular, porque se me dañó el carro, porque hubo una reparación en la casa, porque hubo un accidente, porque alguien se enfermó, por la razón que sea. Y no nos vamos a endeudar. Si yo me endeudo, significa que no practiqué este principio de vivir por debajo de mis posibilidades, sino que me estuve gastando siempre todo lo que me ganaba o más y nunca construí ese fondo de emergencia. Yo suelo recomendar que el fondo de emergencia sea alrededor de unos 3 a 6 meses de salario, por si alguna cosa. Entonces, ¿para qué? Y Proverbios 21:20 lo explica de forma tácita, de forma explícita, y me gusta como lo dice el sabio Salomón porque él no se pone con rodeos. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Ahí está. Si yo me gasto todo, pues no voy a tener dinero. Yo tengo que aprender a que, y pues el millonario, por eso dice tesoro precioso en la morada del sabio, porque si yo me lo gasto, si yo ahorro y guardo algo, cuando lleguen los momentos donde hay preocupaciones, donde hay dificultades, pues yo voy a tener cómo responder. El sabio, a la luz de la Biblia, sabe ahorrar, sabe guardar, no se va a gastar todo el dinero, siempre va a dejar algo por si acaso. Y yo tengo que aprender a vivir con este hábito, a vivir por debajo de mis posibilidades y a crear ese fondo de emergencia. Ahora, el séptimo es, y yo estoy seguro que aquí más de uno tal vez puede revirar, y aunque ya hemos hablado de este asunto aquí en Radio Mundial Adventista, me gusta hacer bastante énfasis porque es un hábito muy... se repite mucho en los millonarios, y es que los millonarios no acostumbran comprar vehículos de lujo. Pero es que tienen el dinero, no lo hacen. Casi siempre el que tiene un vehículo de lujo es aquel que no es millonario. Usted salga a la calle y mire, por lo general, las personas que tienen vehículos de lujo no son millonarios. No, pero es que él gana, es el gerente, no sé qué. Pero miremos nuevamente, el millonario no es el que gana mucho, sino el que le queda mucho. Eso es lo que lo hace realmente millonario. Y vamos a encontrar que hay muchas personas que tienen, o la gran mayoría de personas que tienen carros de lujo, por lo general
ese carro le pertenece al banco, no a ellos. Y gastan demasiado, no les queda a final de mes. Y entonces me dice 1 Timoteo 6:8, y si tenemos alimentos y vestidos, estemos contentos con eso. Contentamiento. Nosotros, y algo que he encontrado con los millonarios es lo siguiente. El millonario no suele comprar carros de lujo, marcas de lujo. ¿Sí? Por lo general, comprar un carro común y corriente. ¿Sí? Un presupuesto relativamente bajo, es un carro promedio que no consume la gran máquina, la gran camioneta. No, un carro común y corriente. Sí, incluso los grandes millonarios del mundo nos dan ejemplo en eso. Alguien muy conocido por esto es Warren Buffett. ¿Sí? Él tiene un carro bastante corriente, consumo bastante corriente, y lo interesante es que cuando compran el carro suelen comprar el carro que mínimo tenga 4 años de uso. Generalmente 5 o 6 es el consejo, y casi todos hacen eso, compran su carro de 4, 5, 6 años de uso, no compran carro nuevo y luego lo usan hasta que se les acaba. No suelen estar cambiando de carro aquí, suelen usar su carro hasta que no más. Hasta que no da más. Leía por ahí que los millonarios usan, y es una frase en inglés, usan el carro hasta que se les caen las ruedas. Y nosotros a veces creemos que entonces, como yo tengo el dinero o puedo hacerlo, entonces estoy cambiando de carro cada rato. Y yo tengo que aprender a vivir dentro de mis posibilidades, y tengo que estar contento con lo que Dios me ha permitido vivir, como lo dice 1 Timoteo. Y Mateo 6, 19, 20 nos dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, sino acumulen para sí tesoros en el cielo. Y entonces eso de no tener vehículo de lujo, esto aplica no solamente para los vehículos, sino para otras áreas de la vida. Pero generalmente el vehículo refleja las otras áreas de la vida. Y es interesante que las personas, cuando quieren decirle al mundo que tienen dinero o que están saliendo adelante, por lo general buscan, 1, comprar carro, y en lo posible nuevo, y 2, tan alto como sea posible, tan caro como sea posible. No, el millonario ya ha aprendido esta lección. Él tiene claro que es lo que le queda, que no debe malgastar su dinero en cosas que se deprecian demasiado rápido, como el caso del vehículo. Entonces, en este séptimo consejo o este séptimo hábito es que ellos evitan usar vehículos de lujo, marcas de lujo. Prefieren usar algo promedio que les va a dar el mismo servicio. Número 8. Los millonarios invierten en su futuro, o más bien, ahorran en su futuro. Ellos tienen planes de jubilación. Ellos saben que tarde o temprano, ellos no dependen del sistema de jubilación de los gobiernos. Ellos tienen su propia jubilación. Entonces, además del fondo de emergencia que estuvimos hablando hace un momento, ellos ahorran algo siempre para su futuro. Entonces, y no solamente para su futuro, sino para el de su familia. Entonces, siempre están ahorrando 1, 2, 3, 10, incluso hasta 20%, pensando en su propio plan de pensión. Nosotros aquí en Colombia a veces peleamos bastante porque es que por la pensión que me voy a ganar, por la que voy a devengar, y suele utilizarse bastante por la clase política para ganar votos, pero tarde o temprano el sistema de pensiones va a caer, porque eso es básicamente un sistema piramidal. Y en Europa, por ejemplo, en España, ya la gente está siendo consciente que ya no se va a jubilar. Y nosotros no sabemos qué tanto nos va a durar esto de las pensiones. Entonces, el millonario sabe que esto no es sostenible, entonces está ahorrando algo precisamente para su pensión el día de mañana. Entonces, siempre que tiene un ingreso, ahorra algo para su propia pensión, ¿sí? Para el día que no conoce, él dice: yo quiero llegar a viejo, si llego con energías, maravilloso, pero si no, yo necesito tener ahí algo para mi propia pensión. Yo no puedo depender de lo que el gobierno, el Estado me vayan a otorgar para mi pensión. Ellos siempre están ahorrando algo para el día de mañana. Entonces, y el Proverbios 11:4 dice: hay tesoro que aprovechen el día de la angustia, mas la justicia libra de la muerte. Y Proverbios 13:11 dice algo parecido: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esto nosotros nos debe dejar como principio que nosotros tenemos que empezar a pensar en el futuro, pensar en el largo plazo, no simplemente en el día de hoy. Mañana también tenemos que para el mañana tenemos que prepararnos. 9, ya vamos a llegar al 10. Los millonarios buscan más formas de generar ingresos. No se quedan con lo que están.
Recordemos que las finanzas a la larga son bastante simples. Reducir gastos, aumentar ingresos. Para de contar. Si usted aprendió ese principio financiero, ya conoce el resto. ¿Sí? Practiquen en su vida ese principio. Gastar menos, ganar más. Y los millonarios, pues, por un lado, pues gastan menos, ¿sí? Viviendo una vida por debajo de sus posibilidades, no gastando en artículos de lujo y ese tipo de cosas. Pero adicionalmente están buscando, como son ávidos lectores y se educan todo el tiempo, buscan la forma de incrementar sus ingresos. Si yo me preparo, si estoy mejor preparado, si soy más hábil, tengo más habilidades, inevitablemente los ingresos van a aumentar. Si yo me quedo estancado, esto no va a suceder. Entonces, este noveno hábito lo que a mí me enseña es que yo tengo que no solamente quedarme aquí en el lugar donde estoy porque, bueno, ya, listo. No, ellos están pensando todo el tiempo, yo tengo que aprender eso, es que tengo que empezar a subir o a escalonar. ¿Sí? Cada vez que yo tenga la oportunidad de hacerlo, intentarlo y hacerlo. Y tomar ese riesgo me va a dar a mí muchas lecciones. Entonces, hay algunos que entonces dicen, no, yo quiero ser empleado. Y está bien ser empleado. Pero entonces busque cómo, si usted lo quiere hacer dentro de su misma empresa, cómo escalar para aumentar sus ingresos. Otros pues prefieren hacerlo en diferentes empresas para aumentar sus ingresos. Y también está bien. Otros prefieren entonces pasar a crear su propia empresa. También está bien. Entonces, el objetivo es que yo todo lo que esté haciendo es potenciar unir todo lo que yo tengo y coger todas estas habilidades que he adquirido para poder apalancarme y crecer y lograr tener mayores ingresos el día de mañana. Entonces, si unimos el ahorro que estoy teniendo, minimizar gastos y aumentar ingresos, este residual de este mes va a ir creciendo hasta que va a llegar un punto en donde yo vivo con tal vez, como sucede con estos grandes millonarios, viven con el 1, 2, 3, 5% de lo que ganan o menos, porque el resto ya ganan tanto que el resto es mínimo. ¿Sí? O sea, sus gastos, lo que les queda es bastantísimo. Entonces yo cuando empiezo a practicar eso, voy a tener una vida mucho más cómoda. Y esto me va a llevar a mí al 10º. ¿Y cuál es el 10º? Dar. Y entonces usted puede decir, pero ¿cómo? A ver, explíqueme cómo es que yo al ganar mucho, entonces paso yo a dar. Muy bien. Primero, quiero aquí mencionar un par de textos bíblicos que me enseñan esto de que yo tengo que aumentar mis ingresos. Y dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, pero las palabras vacías de los labios solo conducen a las pobrezas. Yo tengo que entrar a la acción. Proverbios 28:20, al diligente le sobreviene la riqueza abundante, mas el que se apresure en enriquecerse no será sin culpa. Y este texto adicionalmente que yo tengo que buscar, que me enseña que yo tengo que buscar aumentar mi capacidad, me enseña que eso requiere paciencia, ¿sí? Me va a tomar tiempo, pero este tiempo va a ser necesario e indispensable para yo lograr grandes cosas. Y Proverbios 22:29 dice, has visto hombre diligente o solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Fíjense que aquí en este noveno se están agrupando todos los demás hábitos, sino que aquí ya me estoy apalancando con esos hábitos para lograr cosas nuevas. Ahora, cuando sucede esto, entonces Proverbios 11:25 me dice que yo tengo que empezar a dar. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y a mí siempre me gusta pensar que si yo recibo las bendiciones de Dios, yo tengo que convertirme también en bendición para otros, porque la Biblia así me lo dice. Yo tengo que ser representante de Dios aquí en la tierra. Yo tengo que convertirme en ese canal de bendición para los demás. Yo tengo que ser ese medio para que las demás personas vean a Dios en mí. Y cuando eso se empieza a suceder, inevitable, la única forma de lograrlo es dando. Si Dios me está bendiciendo de muchas maneras, de muchas formas, por muchos medios, obedeciendo lo que Dios me ha mandado, porque es la única forma. Si yo le hago caso a Dios, Dios va a bendecir mi camino, Dios va a prosperar mi camino. Eso es inevitable, es una consecuencia inevitable. Entonces, dice la Biblia que cuando yo empiezo a practicar eso y adicionalmente empiezo a dar, esas bendiciones se van a multiplicar más todavía. A mí me ha gustado pensar siempre que Dios es un gran inversionista. Y un inversionista básicamente está buscando a alguien que le multiplique su dinero. Es así de simple. Entonces, yo soy una empresa para Dios. Y Dios entonces va a invertir en mi empresa.
Y esto lo encontramos también en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Cuando yo empiezo a ver que todo lo que yo hago, o más bien, Dios empieza a ver que lo que yo hago, fiel en lo poco, lo estoy haciendo bien, Dios dice, voy a invertir más en esta empresa, porque me está multiplicando lo que yo tengo. Y entonces, cuando esto empieza a suceder, entonces yo empiezo a dar y ser canal de bendición, porque finalmente eso es lo que Dios quiere. Dios es como una empresa de marketing, ¿sí? En donde quiere publicitar la salvación. Y yo me convierto en ese canal de bendición para las demás personas. Entonces Dios dice, vale la pena invertir en esta empresa porque me está dando resultados. O sea, es sentido común. Así como lo haríamos nosotros como seres humanos, Dios también lo hace. Y entonces dice, yo quiero invertir más. Y entonces nos va a bendecir más para que nosotros seamos más bendición para las personas. Por eso es indispensable dar generosamente, como lo dice Proverbios 11:25, o como lo dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Así que con estos 10 principios, yo quiero que usted hoy los empiece a practicar. Vamos a repasarlos rápidamente. Primero, los principios bíblicos que practican los millonarios, ¿sí? Ya sean creyentes o no. Son ávidos lectores, leen mucho, se educan mucho, aprenden mucho. Segundo, saben retrasar su gratificación, saben esperar. Tercero, saben elegir sus relaciones, saben rodearse de personas que les aportan. Cuarto, evitan las deudas a toda costa. Quinto, saben, o más bien, tienen su presupuesto. Millonario que se respeta tiene un presupuesto claramente definido para su casa, para su hogar y para sus empresas. Sexto, viven por debajo de sus posibilidades. Tienen su fondo de emergencia. No están allí viendo la vida a ver qué viene. No, tienen todo bien planificado. Viven por debajo de lo que ganan. Séptimo, no usan carros de lujo, ¿sí? Marcas de lujo. Y su carro lo usan hasta que se acaba. Octavo, piensan o invierten en sus planes de jubilación. Están pensando en el futuro. Noveno, buscan las formas de incrementar sus ingresos todos los días, incluso diversifican si es posible. Y décimo, dan generosamente. Ellos dan generosamente, saben que tienen que convertirse en canal de bendición para las demás personas, ya sea porque crean en Dios o no, pero saben que de alguna forma el altruismo, entregar a las demás personas, trae su recompensa. Así que espero que hoy, a partir de hoy empecemos a practicar estos 10 hábitos que tienen los millonarios. Pues muchas gracias, ingeniero, por estos interesantes consejos que abre la perspectiva acerca también del concepto de millonario. Porque a veces confundimos el concepto millonario con aquel que derrocha o tiene la posibilidad de gastar lo que desea. Y según he entendido y aprendido con usted, pues millonario es un concepto al contrario, de recursividad, de ahorro, de productividad, de inversión. Y creo que es un concepto que a Dios le gusta, que seamos... El millonario no es aquel que mucho tiene, sino que poco necesita. Excelente, esa es la frase que puede resumir el concepto del millonario. Dios nos quiere que seamos millonarios como Él lo es, ¿no? Dios es un gran millonario del universo y nos pide que vivamos con lo más sensato, pero que también podamos ser muy recursivos y obtener todo lo que podamos para contribuir a sus propósitos. Así que, bueno, ingeniero, estas conversaciones quedan en puntos suspensivos siempre porque hay más para aprender en cada sesión de Al Día con las Finanzas. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos a usted, a su familia, un día lleno de bendiciones. Igualmente, bendiciones a todos. Un abrazo. Gracias, ingeniero. Y recuerde usted que usted puede comunicarse con el ingeniero Ricardo Obregón a la línea +1 505 302 1212. +1 505 302 1212. finanzasbiblicas.com, también el portal que le invitamos a visitar y a ser parte de esta linda comunidad de cristianos con un sentido financiero que Dios va a bendecir seguramente. Así que hasta una próxima sesión de Al Día con las Finanzas.